Compañeros, profesor. Bueno, nosotros vamos a exponer lo que es Julieta Haidar. Y bueno, vamos a empezar a conocer quién es Julieta Haidar, ¿no? Ella nació en Sao Paulo, Brasil, el 10 de noviembre de 1944. Es licenciada en Letras por la Universidad de São José do Rio Preto, Brasil. Cuenta con una maestría en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Sao Paulo. Tiene una maestría en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación para la Integración Social y un doctorado en Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Le cambias, por favor, compañero? Y bueno, ya le toca a Leslie. Sí, gracias compañeros. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ya tuvimos una pequeña introducción, la formación de Julieta Haidar nos da la pauta para, entender un poco cuál es o de qué va el análisis del discurso. ¿Okay? Vamos a retomar un poco el tema que ya vimos en la introducción, que habla sobre las condiciones de producción, circulación y recepción discursivas. Debido a que en esta teoría de análisis se considera que el discurso es transdisciplinario, ella se basa en 8 propuestas principales. En la bibliografía vamos a desarrollar, bueno, con base en la bibliografía vamos a enfocarnos más en 6 de ellas. Sin embargo, aquí dejo las 8. Algunas ya las vimos hace un momento, que la primera es de Foucault, que dice que son las condiciones de posibilidad de emergencia de los discursos y de las distintas semiosis. La segunda, la relación entre la formación sociohistórica, cultural y política, ideológica y discursivo-semiótica. Las formaciones imaginarias en las prácticas semiótico-discursivas, por Pichux. La relación discurso, semiosis y coyuntura. Las gramáticas de producción y recepción de la semiosis y de los discursos, por Verón. La aceptabilidad de los discursos, por Fayet. Los procesos de interdiscursividad, intertextualidad e intersemiosis, de Kristeva. Y la última, la situación y las interacciones comunicativas de las prácticas semiótico-discursivas. Este es nada más, lo dejo ahí como referencia porque solo vamos a enfatizar en 6 de ellas. Avanzas a la siguiente diapositiva, por favor. En la primera propuesta, como ya lo mencioné, es dada por Michel Foucault en la época de los 70s. En esta propuesta, Michel Foucault se basa en que el discurso es el funcionamiento sociocultural, político e histórico. Dice que los discursos no son espontáneos, por lo que a partir de ellos están regulados por el poder. El poder, quien tenga el poder es quien va a decidir quién habla y de qué se habla. ¿Okay? En la propuesta número 2, dada por Michel Pechux principalmente y otros, nos habla de la relación, bueno, dice que el discurso es el resultado de la formación sociohistórico, cultural, política, que dará a partir de ella se va a dar la formación ideológica y en consecuencia la formación discursiva. Enfatizando en la formación ideológica va a comprender aparatos de instituciones de una forma social para poder mantener y producir el nivel dominante y se verá materializada a través de instituciones y áreas como lo son la política, la religión y los medios masivos. Como ya lo mencioné, las formaciones discursivas serán dependientes de esta formación ideológica. Y finalmente la formación discursiva tendrá como el resultado para definir quién dice el discurso, a quién se dirige el discurso, de qué puede ser el discurso, cómo puede ser, cuándo puede ser y dónde puede ser. ¿Okay? Esta relación este postulado considero es un postulado muy importante, ya que engloba o da esta relación más amplia
de cómo se van a dar las condiciones para la formación del discurso. ¿Ok? Tenemos un tercer postulado, que igual ya lo vimos en la introducción, que habla justamente de que debe de haber un imaginario sociocultural y político. Este imaginario social deberá ser dominado entre el productor y el receptor del discurso. El productor deberá de tener un imaginario sobre él mismo o sobre el generador de discurso. El productor también deberá de tener un imaginario sobre el receptor y deberá tener un imaginario sobre el tema que va a tratar el discurso. Como ya lo mencionó, las formaciones imaginarias son de manera ya inherente y, bueno, estarán condicionadas también por el funcionamiento del poder y de la ideología. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Tomaremos la propuesta número 6 de Pierre Fayet. Permítanme. Bueno, la propuesta número 6 se habla sobre la aceptabilidad de los discursos. Aquí es importante conocer un poco el contexto de este autor, ya que él fue un sobreviviente judío de los nazis. Parte de su análisis de su propuesta para exponer las razones de cómo Hitler tuvo la aceptabilidad de sus discursos. Dice que Hitler, a pesar de las condiciones sociohistóricas en las que Hitler producía sus discursos, él lograba con el discurso mantener una hegemonía y un consenso para poder imponer una tiranía y terror, y de esta manera la aceptabilidad, lograra la aceptabilidad de su discurso. Entonces, estos serían unos de los elementos de su propuesta. Tenemos la propuesta número 7, que igual ya la vimos en la introducción. Dice que los discursos son procesos de interdiscursibilidad e intertextualidad. La interdiscursividad será la relación implícita o explícita entre un discurso y otro. Aquí es importante resaltar, bueno, en esta propuesta nos dice el autor que un discurso no va a ser, él lo llama adánico. Yo lo considero que se refiere a que un discurso no va a ser plenamente puro o de origen, sino ya va a partir de la relación que tenga con otros discursos. ¿Okay? Estas son las propuestas por las cuales Julieta Haidar no aborda las condiciones de producción, circulación y recepción discursivas. Ok, vamos a pasar a una siguiente parte. La siguiente diapositiva, por favor. Para Julieta Haidar, los sujetos discursivos son algo justamente que deben ser considerados de manera subjetiva, ya que siendo los sujetos personas, desde su teoría de análisis, es muy complicado verlos de manera tan objetiva, ya que justamente por ser sujetos, ser seres humanos, tendrán algunos elementos que estarán fuera realmente de la objetividad, como pueden ser ahí habla, ¿no? Sentimientos, emociones, etcétera. Entonces, para Julieta Haidar, el sujeto puede tomar dos posiciones, la posición justamente subjetiva y la posición objetiva. En la posición subjetiva, podemos ver que el sujeto tiene características de individual, como un sujeto activo, psicológico, autónomo, libre, que tiene origen del sentido, coherente y consciente. Y la posición objetiva es que es colectivo, pasivo, sociocultural, histórico, político, sujetado, no libre, soporte del sentido, contradictorio e inconsciente.
Julieta Haidar comenta que el sujeto, a pesar de estar en esta, por decirlo de alguna forma, dualidad, estará dependiendo generalmente de las características objetivas sobre las subjetivas. ¿Podemos pasar a las siguientes, por favor? Ok, la característica anterior, podemos darnos cuenta que el sujeto se encuentra justamente en los extremos. Entonces, con base en su análisis, ella comenta que no es suficiente esta categoría para realmente hacer notar la complejidad que tiene el sujeto, por lo que ella refiere a dos categorías adicionales. Ella considera que hay que tomar en cuenta la praxis social y la individuación. La praxis social podemos decir que es cuando es la actividad dentro de una sociedad que va encaminada a la transformación de la realidad ya dada. Esto se va a llevar a cabo a partir de acciones individuales o colectivas y que tendrán repercusión en los demás ciudadanos. Esto veremos en la categoría de la praxis social. Ahora tenemos la categoría de la individuación. Este será el conjunto de particularidades discursivas y semióticas. ¿Esto cómo lo vamos a notar o a través de qué se va a hacer notar? ¿A través de qué actividades? O sí, a través de qué elementos se va a poder notar esta categoría. El generador del discurso podrá utilizar ya sea el enmascaramiento. Esta actividad, mediante esta actividad, el sujeto busca borrar las marcas que lo identifican de un grupo social. Es decir, justamente como quizá la palabra lo indica, enmascarar, o sea, quitar el rastro del grupo al que él pertenece. ¿Okay? El siguiente elemento va a ser la simulación. Él tomará, no, en ese está bien, ay, perdón, ahí está bien. En la simulación, el sujeto va a tomar el vocabulario o marca discursiva de un grupo que no va a ser el suyo, pero con este podrá producir un discurso y hacerlo pasar por el otro. Y por último, la connivencia. Esta práctica va a ser un acuerdo entre el locutor y el destinatario, en el cual el sujeto generador del discurso utilizará un vocabulario y marcas discursivas propias del grupo al que se va a dirigir, pero este tendrá como fin utilizar estos elementos que está atando para destruir o atacar al otro. ¿Okay? A través de estos elementos vamos a poder ver la individuación como categoría para definir la complejidad del sujeto. Y bueno, por último, en la bibliografía encontramos que los sujetos políticos como generadores del discurso, ¿podemos pasar a la siguiente? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, ella nos dice que los sujetos políticos como generadores de discurso deberán tener competencias, ya están perfectamente identificadas, justamente para lograr todas estas características que se buscan del sujeto como generador del discurso. Okay. Listo, compañeros. Bueno, como siguiente. Okay.
hablaremos sobre la producción del sentido semiótico discursivo. El sentido es un producto cognitivo que permite la comprensión del entendimiento de los fenómenos naturales, culturales, históricos y políticos. El análisis del discurso permite ir más a profundidad en el mismo. El análisis parte de realizar un análisis transdisciplinario base en 9 fundamentos. El número 1, en el discurso político es necesaria una relación intrínseca entre el poder, la ideología. En este sentido, lo explícito y lo implícito supone una regla del lenguaje. El implícito es fundamental, en él se centra el funcionamiento de poder y la ideología, y su finalidad es estratégica, ya que permite al discursador debilitar al contrincante de manera argumentativa. Los silencios refieren a un tabú en el objeto discursivo, es decir, aquello que desde el poder debe ser excluido o silenciado sobre determinada coyuntura polémica, en un sentido más autoritario, cuando el poder prohíbe determinados objetos discursivos. Vamos con el otro, por favor. El tercer punto nos menciona que para entender la relación entre la denotación y la connotación, es necesario comprender que la denotación refiere al significado llano y principal de un discurso, y la connotación abarca el significado profundo, el implícito. En este tenor, todas las connotaciones y los discursos políticos se soportan en la dimensión denotativa al sentido literal del primero. El cuarto de estos 9 puntos refiere a que el funcionamiento mal entendido debe entenderse como una regla, más no como una excepción de las producciones semiótico-discursivas. El punto número 5 nos dice que en toda práctica discursiva, particularmente en el discurso político, es importante el empleo de procesos interdiscursivos e intertextuales. Para el número 6, nos dice que la formación ideológica y la formación discursiva condicionan los sentidos de los objetos discursivos, es decir, las matrices del sentido. No pasan por la definición semántica del contenido o significado de una palabra, sino por las matrices de sentido que la constituyen a partir de definiciones ideológicas y discursivas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Okay. Finalmente tenemos los puntos 7, 8 y 9. El punto 7 nos dice sobre el funcionamiento retórico y las estrategias de persuasión, ya que forman parte fundamental de la incidencia discursiva, específicamente en el discurso político. Y estas se centrarán en la persuasión de los receptores para lograr un fin. En el punto número 8, el funcionamiento tópico, que se refiere a premisas compartidas por los sujetos de los discursos, llamados topoi, bajo su definición aristotélica. Son elementos generales que servirán de apoyo a los razonamientos y regulación del desarrollo argumentativo. Bueno, y finalmente el punto número 9 dice que es necesario en todo discurso que el análisis se realice desde una postura objetiva, imparcial y desde un posicionamiento crítico, y preguntarse por la relación entre la verdad, la mentira y lo verosímil. Ok, pues pasaremos al siguiente tema. Refutación argumentativa.
Todo discurso político implica la existencia de la argumentación, no para el consenso, más bien para la refutación en general canónico de la política. Es la refutación política. Las principales estrategias son las siguientes. Uno, la descalificación del opositor como sujeto se centra en la descalificación del oponente en cuanto a su representatividad, su saber, sus competencias, y etcétera. Dos, la descalificación de la o de las tesis. Esta se centra en descalificar a las tesis presentadas basadas en una contratesis o un conjunto de estas. 3. La descalificación de los argumentos de la tesis del opositor se centra en refutar, ya sea total o parcial, de manera explícita o implícita, los argumentos dados. 4. La refutación de los implícitos de la tesis se basa en una estrategia compleja, sutil, porque al sujeto político, porque para al sujeto político y lo frena al poder utilizarla. 5. Imputaciones de la tesis o argumentos del sujeto. Esta se utiliza cuando no hay un soporte que brinde una veracidad en un sentido estricto y constituye la ausencia de la ética política. El siguiente, por favor. Estrategia, bueno, el punto número 6 es la creación de implícitos. Estos pueden desplegarse del discurso porque no pueden inferirse de lo que está explícito. El 7 es los argumentos de la distorsión que se utilizan para plantear algo completamente contrario a lo que estaba en el discurso. Sin embargo, es fácilmente refutado. 8. La refutación por ruptura de silencios discursivos de lo prohibido. Se emplea cuando el contendiente silencia un tema, es decir, ideológica o políticamente existente, o lo que se conoce como tabú. Refutación por silencio ignorado. En este punto no se silencia para otorgar, sino por ignorar o disminuir la importancia del tema. Es el silencio más no la exclusión. El 10 es la reformulación de los argumentos o las tesis contrarias en favor de la argumentación. Se basa en reformular las tesis planteadas por el opositor, redirigirlas en pro del discursante. Por favor, compañero, la que sigue. Luego, 11, refutar evidenciando las contradicciones. Se basa en la lógica y la coherencia discursiva, demostrando la contradicción en el discurso del oponente. 12, refutación por argumentos de hecho. Se basa en las estrategias fuertes y difíciles de rebatir, es decir, argumentos irrefutables y plenos. 13, la refutación por argumentos de autoridad. Se basa en apoyar personajes, líderes o fuentes históricas o políticas de gran peso mismas que resultan incuestionables. 14. La refutación por falacias discursivas, que son aquellas que requieren un análisis exhaustivo. 15. La refutación en lo paraverbal y en lo no verbal son aspectos poco considerados en los modelos analíticos, a pesar de su importancia. Lo paraverbal es todo aquello que acompaña el discurso verbal y lo no verbal constituye prácticamente el campo de la semiótica, como lo visual, acústico, gestual, etc. Bueno, por mi parte me tocó exponer acerca del componente emocional y sus estrategias. Aquí, bueno, puede ver la pantalla en blanco por una cuestión de que no estaba muy familiarizado con la página donde se hizo y no tuve el tiempo para poder realizarlo de manera correcta sin que se vea mal.